Deja de pedir dinero, se burló mi hermana en acción de gracias. Da vergüenza. Todos asintieron. Sonreí. Tienes razón. Escribí al banco. Detengan todos los pagos de sus tarjetas. Su teléfono empezó a zumbar. Deja de pedir dinero, dijo Trisha con esa sonrisa sarcástica suya, y sentí como algo dentro de mí se rompía. Es vergonzoso. Mis padres asintieron con la cabeza y mi madre incluso apartó la mirada, como si les hubiera pedido que robaran un banco en lugar de pedirles prestados $1,500. Estábamos sentados a la mesa del comedor de mis padres, con un pavo en el centro que mi madre había estado preparando desde las 6 de la mañana y alrededor cuencos con puré de patatas, arándanos y esa ensalada que nadie comía nunca, pero que aparecía en todas las fiestas. El Día de Acción de Gracias, el día en que la familia se reúne para dar gracias. Me senté y pensé en qué debía estar agradecida por el hecho de que mi hermana mayor, Trisha, viniera a la fiesta con un abrigo nuevo color capuchino crema que seguramente costaba unos $600, por estar mirando el teléfono todo el tiempo mientras papá cortaba el pavo, o porque mis padres la miraban como si acabara de salir de la portada de una revista de moda, aunque Trisha trabajaba como asesora en una tienda de cosméticos y pasaba la mayor parte del tiempo entre trabajos. Necesitaba esa cantidad para pagar el precio total de un Toyota RAV del 2019, blanco, usado, pero en buen estado. Durante meses ahorré dinero de mi sueldo de enfermera, hice turnos extra, no me compré nada superfluo, incluso dejé de comprar café de camino al trabajo y me lo preparaba en casa en un termo. Cuando mis compañeros iban a comer a la cafetería frente al hospital, yo comía sándwiches que me traía de casa. Solo me faltaban $1,500 para el pago inicial. El vendedor prometió reservarme el coche una semana más, pero no más. Pensé que quizá alguien de mi familia podría ayudarme. No pedía que me lo regalaran, solo que me lo prestaran. Lo devolvería, por supuesto que lo devolvería. Pensaba en el pavo mientras reunía valor. Trisha hablaba de una nueva crema facial de $80 que le había recomendado una clienta, $80 por un bote de crema. Mamá escuchaba asintiendo con la cabeza, fascinada. Papá se servía más patatas. Vi cómo brillaba la nueva manicura de Trisha. Seguramente también $40 en el salón de belleza. En su muñeca llevaba una pulsera nueva, fina de oro. ¿Me puedes prestar 1,500? Por fin lo dije en voz alta y a mis propios oídos me sonó algo lastimero. Para el coche. Ya casi tengo toda la cantidad. Solo me falta un poco. Trisha levantó la vista del teléfono. En su rostro se dibujó la misma sonrisa que había visto cientos de veces en mi infancia cuando les decía a mis padres que yo había roto la vasa aunque había sido ella, o cuando afirmaba que yo había cogido su pintalabios, aunque yo nunca había tenido pintalabios. Deja de pedir dinero, dijo lentamente, saboreando cada palabra. Es vergonzoso, Wendy. Mamá dejó el tenedor, papá dejó de masticar, vi cómo se miraban y había algo en esa mirada que era decisivo y definitivo. Hija, dijo mamá en voz baja, ya eres adulta, 25 años. Ya tienes que arreglártelas sola, yo trabajo, dije. Y mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Es solo que Trisha siempre resuelve sus problemas sola, dijo papá, y casi me echó a reír. Respiré hondo y tragué el orgullo. ¿Trisha? La Trisha que hace 3 meses pidió a sus padres que le pagaran una deuda de $2,300 de su tarjeta de crédito porque se había comprado un nuevo vestuario para el trabajo. La Trisha que vivió con sus padres hasta los 26 años y se mudó solo porque ellos empezaron a insinuarle que ya era hora de que se independizara. La Trisha que el verano pasado se fue de vacaciones a Miami con el dinero de un chico con el que había salido durante un mes y luego desapareció y nunca más le llamó.
Recordaba cuando ella tenía 16 años y yo 13. En aquella época salía con Kyle, un chico de la universidad que conducía un sedán viejo pero cuidado. 2 meses después, Kyle se quejaba a sus amigos de que Trisha siempre le pedía que la llevara y la trajera de sitios, que le comprara cosas, que le pagara cosas. Cuando intentó hablar con ella sobre eso, ella simplemente dejó de contestar a sus llamadas. Más tarde apareció Jason, luego Marcus, luego Tyler. Siempre la misma historia, chicos con dinero que podían llevarla a restaurantes, comprarle regalos. Y luego, cuando querían algo serio, Trisha desaparecía. Decía que no estaba lista para una relación. Trisha nunca salió en serio con nadie. Usaba a los chicos como cajeros automáticos y a sus padres como plan B. Y por alguna razón a todos les parecía bien. Y yo, desde los 18 años, pagué yo misma mis estudios de enfermería. Trabajaba como camarera por las noches para tener dinero para comer y pagar el alquiler de mi habitación en la residencia de estudiantes. Mi madre me dijo entonces que eso me haría más fuerte. Mi padre estuvo de acuerdo. Trisha se había matriculado en un curso de manicura. Sus padres lo pagaron todo y además le compraron un nuevo ordenador portátil, porque el antiguo, según ellos, ya no funcionaba bien. Más tarde ella abandonó los cursos diciendo que no eran lo suyo. Mis padres solo suspiraron y le sugirieron que pensara en lo que realmente quería hacer. Cuando tenía 21 años, me mudé a mi primer apartamento. Era pequeño, con una grieta en el techo y radiadores que retumbaban por la noche, pero era mío. Trisha todavía vivía en casa, en su gran habitación con una cama con encajes blancos y un armario repleto de ropa. Cuando iba de visita, mi madre se jactaba de que Trisha la ayudaba en las tareas domésticas y preparaba la cena, aunque en realidad era mi madre quien cocinaba y Trisha podía cortar la lechuga, lo que se consideraba un gran logro. Tienes razón, le dije en voz baja mirando a Trisha directamente a los ojos. Sonreí, aunque su rostro me parecía extraño y rígido. Perdona por preguntar. Le di el pecho al pavo, aunque parecía de cartón. Respondí a las preguntas de mi madre sobre el trabajo con frases cortas. Sí, todo va bien. Sí, los pacientes son diferentes. Sí, el equipo es normal. Papá me ofreció llevarme a casa algunas sobras, pero me negué diciendo que ya tenía mucha comida. Trisha volvió a mirar el teléfono, sonriendo de vez en cuando por algo que veía en la pantalla. Cuando me levanté de la mesa y dije que tenía que levantarme temprano al día siguiente, nadie se sorprendió. Mamá me besó en la mejilla y papá me dijo adiós con la mano desde la cocina. Trisha no apartó la vista de la pantalla. Oí a mi madre decirle algo a mis espaldas sobre una nueva serie que ambas estaban viendo. Volví a casa en autobús, mirando por la ventana las calles oscuras. En mi cabeza daban vueltas los mismos pensamientos como un disco rayado. Hace 3 años, Trisha me pidió que la añadiera como usuaria autorizada a mi cuenta de crédito. Por si acaso, dijo entonces. De repente, necesito dinero urgentemente y tengo problemas con mi historial crediticio. Ya sabes que a veces se me olvida pagar las facturas a tiempo. Acepté porque es mi hermana, porque la familia debe ayudarse entre sí. Desde entonces, Trisha ha utilizado esta cuenta con regularidad. Unas botas nuevas, un restaurante, algo más, y yo pagaba concienzudamente todas las facturas descontando las cantidades de mi sueldo de enfermera, que ya de por sí no era muy alto. Mi apartamento me recibió con silencio, una habitación, una pequeña cocina, un baño con ducha en el que apenas se puede dar la vuelta. Pero es mío, yo lo pago. En la pared hay un calendario en el que tacho los días que faltan para poder recoger el coche. Me senté en el suelo, de espaldas al sofá, y abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras pulsaba los botones. Encontré la sección de usuarios autorizados, Trisha Collins. Me quedé mirando ese nombre durante un buen rato. Recordé cómo se reía en la mesa cuando dijo eso sobre la timidez, cómo asintieron mis padres.
Luego escribí un mensaje al servicio de atención al cliente del banco. Eliminar a Trisha Collins como usuario autorizado. Detener todos los pagos con las tarjetas vinculadas a su cuenta. Enviado. Recibí una respuesta automática diciendo que la solicitud había sido aceptada y que se procesaría en un plazo de 24 horas, pero yo sabía que el bloqueo se produciría de inmediato. Me senté en el suelo y esperé. No sé exactamente qué. Quizás la culpa, quizás el miedo, pero solo sentía una extraña parálisis como si estuviera viendo todo desde fuera. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Era Trisha. Vi su nombre iluminado en la pantalla. No respondí. Volvió a sonar. Y otra vez. Luego llegaron los mensajes. ¿Qué has hecho? Wendy, llama inmediatamente. ¿Has bloqueado mi tarjeta o qué? Me han rechazado el pago en medio del restaurante, ¿te das cuenta? Apagué el teléfono, lo dejé boca abajo en el suelo. Fui al baño, me lavé los dientes y me lavé la cara. En el espejo me miraba una mujer desconocida con ojos cansados. Toqué mi reflejo con los dedos como para comprobar si realmente era yo. Me acosté en la cama y miré al techo. Fuera los coches pasaban y sus faros dibujaban sombras en movimiento en la pared. Pensaba en el día siguiente, en lo que pasaría cuando encendiera el teléfono, en lo que dirían mis padres, pero por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la paz. Los golpes en la puerta comenzaron a las 7 de la mañana. No era un timbre, sino un golpe insistente, ruidoso, tal que seguramente despertó a los vecinos. Estaba de pie en medio de la habitación con una taza de café en las manos, aún sin despertarme del todo, y miraba la puerta como si fuera a estallar. Wendy, abre, sé que estás en casa, era la voz de Trisha, por supuesto. Dejé la taza sobre la mesa, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Mi hermana estaba en el pasillo, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta. Llevaba el mismo chándal con el que solía dormir. Había venido directamente de la cama. Abre, porque voy a llamar hasta que abras. Abrí la puerta, pero no quité la cadena. Trisha se echó hacia atrás cuando me vio. ¿Qué has hecho? Su voz era aguda, tensa. ¿Has bloqueado mi tarjeta? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No he bloqueado nada, dije con calma. Solo he retirado el acceso a mi cuenta. ¿A tu cuenta? Trisha se echó a reír, pero era una risa desagradable, histérica. Tú me diste ese acceso hace 3 años. Estoy acostumbrada a usarlo, tenía pagos automáticos. Ahora ya no, dije. Trisha intentó empujar la puerta, pero la cadena aguantó. Se le enrojeció la cara. No puedes hacer eso, es una mezquindad. Soy tu hermana. Por eso he pagado tus gastos durante 3 años, dije, y mi voz se mantuvo firme, aunque por dentro algo temblaba. Por eso no dije nada cuando gastabas mi dinero en restaurantes, ropa y todo lo demás. Pero ahora voy a recuperar mi dinero. ¿Es por lo de ayer? Trisha entrecerró los ojos. ¿En serio? ¿Te has ofendido porque he dicho la verdad? ¿La verdad? Sentí como si algo afilado me atravesara el pecho. ¿Qué verdad, Trisha? ¿Que da vergüenza pedir ayuda a la familia? ¿Que yo tengo que arreglármela sola trabajando de enfermera, mientras tú puedes vivir del dinero de tus padres y de mis tarjetas de crédito? No vivo del dinero de mis padres. ¿Pagas tu apartamento tú sola? Trisha se quedó paralizada, abrió la boca y luego la cerró. Me ayudan, dijo por fin. Eso es diferente. Claro que es diferente, dije. No pidas dinero, Trisha. Es vergonzoso. Y cerré la puerta. La oí gritar algo al otro lado, pero no distinguí las palabras. Los golpes se repitieron, aún más fuertes, pero yo simplemente fui al baño, abrí el grifo de la ducha y ahogué todos los sonidos. Cuando salí del apartamento media hora después, Trisha ya no estaba. Solo la vecina del tercer piso, la señora Chen, asomó la cabeza por la puerta y negó con la cabeza con evidente desaprobación. Llegué al trabajo 20 minutos antes. El hospital me recibió con el habitual olor a desinfectante
y el lejano ruido de los equipos médicos. Me cambié en el vestuario, me recogí el pelo y comprobé que lo tenía todo: lápices, tijeras, cuaderno. Brandy ya estaba en la sala de enfermeras, sentada a la mesa con una taza de té y la revista de control de recetas médicas. Levantó la vista hacia mí y enseguida entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Nada, respondí automáticamente. Wendy, llevo 20 años trabajando aquí, sé cuándo alguien miente. Brandy Clarkson era 17 años mayor que yo, estaba divorciada y tenía un hijo adulto que vivía en California y la llamaba una vez al mes. Siempre decía lo que pensaba y no toleraba tonterías. Me encantaba trabajar con ella porque no fingía que todo iba bien cuando las cosas iban mal. He quitado a mi hermana de mi cuenta de crédito, le dije, sentándome frente a ella. Ayer, después de que me llamara mendiga en la mesa familiar, Brandy dejó la revista Cuéntame todo y se lo conté. Sobre el Día de Acción de Gracias, sobre los $1,500, sobre cómo Trisha se había aprovechado de todos a su alrededor toda su vida, sobre cómo mis padres siempre habían estado de su lado, sobre la visita de esa mañana. Cuando terminé, Brandy se quedó en silencio dando vueltas a la taza entre sus manos. Hiciste bien en hacerlo, dijo finalmente, pero ten en cuenta que las guerras familiares nunca terminan limpiamente. Prepárate para que este no sea el último enfrentamiento. Lo sé, dije, aunque en realidad no estaba segura de saberlo. El cambio resultó difícil. Teníamos 3 nuevos pacientes después de las operaciones, una anciana con una fractura de cadera que lloraba y llamaba a su hija, aunque ésta venía todos los días, un hombre de mediana edad que había sufrido un infarto y trataba de bromear, aunque en sus ojos se leía el miedo, y una joven que había tenido un accidente y ahora yacía toda escayada y miraba al techo con la mirada perdida. Yo cambiaba las gotas, tomaba la tensión y rellenaba documentos. De vez en cuando Brandy se acercaba y me preguntaba si todo iba bien. Yo asentía con la cabeza. Durante la pausa para comer, por fin encendí el teléfono. 23 mensajes, 8 llamadas perdidas. La mayoría eran de Trish. Las primeras eran enfadadas, acusadoras, luego suplicantes, luego otra vez enfadados. El último mensaje llegó hace media hora. Te arrepentirás de esto. También había un mensaje de mi padre, breve y seco. No entiendo qué te ha pasado. Es tu hermana. De mi madre nada. Miré su contacto y luego bloqueé el teléfono. No tenía ganas de comer. Los días siguientes se fundieron en un solo torrente. Acepté 2 turnos extra esa misma semana, el turno de noche del miércoles y el turno de mañana del sábado. Necesitaba el dinero urgentemente porque el vendedor del coche no podía esperar más. Vendí el viejo microondas que hacía tiempo que no usaba a través de un anuncio en internet. $40. Vendí 2 bolsos que había comprado en rebajas y que nunca había usado. $35. Puse a la venta un viejo ordenador portátil que apenas funcionaba. Alguien lo compró por $80. Contaba cada dólar. Por las noches me sentaba con la calculadora y una tabla en el teléfono donde anotaba todos los ingresos y gastos. Cada vez quedaba menos para alcanzar la cantidad necesaria. Trisha me escribió varias veces más. Una vez, un largo mensaje diciendo que había destrozado a la familia, que mi madre lloraba, que mis padres no entendían cómo había podido hacer algo así. Otra vez, un mensaje breve. Egoísta. No respondí. Mi padre me llamó una vez. No contesté el teléfono. Dejó un mensaje de voz. Hija, hablemos. Eres una chica inteligente. No hace falta que actúes así. Borré el mensaje sin escucharlo hasta el final. En el trabajo Brandy me preguntaba de vez en cuando cómo estaba. Yo respondía brevemente, bien. Una vez, durante el turno de noche, cuando estábamos sentadas en la sala de enfermeras a las 3 de la madrugada y había tanto silencio que se podía oír nuestra propia respiración,
De repente dijo, ¿sabes por qué la gente se aprovecha de los demás? Levanté la cabeza de los documentos. ¿Por qué? Porque los demás lo permiten. Brandy miró hacia la ventana detrás de la cual se veía el oscuro patio del hospital. Mi madre se aprovechó de mi padre durante 30 años. Él tenía 2 trabajos y ella gastaba el dinero en tonterías. Él nunca dijo que no, nunca. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Murió de un ataque al corazón a los 52 años. Y ella sigue viva, sana y ahora le saca el dinero a mi hermano. Lo siento, le dije, no hace falta. Brandy sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Te digo esto para que entiendas que cuando dices no, no estás destruyendo una relación. Simplemente estás mostrando su verdadera naturaleza. Si una persona solo te quiere cuando le eres útil, eso no es amor. El mes pasó lentamente, pero pasó. Cada cambio, cada hora extra, cada artículo vendido me acercaba a mi objetivo. No fui a ver a mis padres el fin de semana. No llamé por teléfono. No escribí. Una mañana, el día 27, abrí la aplicación del banco y me quedé paralizada. La cantidad en la cuenta era suficiente, incluso un poco más de lo necesario. Me senté en la cama y miré la pantalla, y mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Llamé al vendedor. ¿El coche sigue disponible? Sí, dijo. ¿Puede venir hoy? Sí. El concesionario estaba a las afueras de la ciudad, una pequeña oficina con un aparcamiento de coches viejos. El vendedor, un hombre de unos 50 años con una gran barriga y una sonrisa amable, ya me estaba esperando. Así que te has decidido, dijo cuando salí del taxi. Me he decidido. Entramos en la oficina. Firmé los papeles uno tras otro leyendo cada línea. Transferí el dinero. Recibí las llaves, pequeñas, metálicas, calientes por el contacto con su mano. Enhorabuena, dijo. Es suyo. Salí al aparcamiento. El Toyota RAV blanco estaba en la segunda fila, limpio con alfombrillas nuevas en el interior que el vendedor había añadido como regalo. Abrí la puerta y me senté al volante. Ajusté el asiento y los espejos. Arranqué el motor que rugió con suavidad, sin ruidos extraños. Y entonces me eché a llorar. Simplemente me senté al volante de mi primer coche que había comprado yo misma con mi propio dinero, sin ayuda, sin ningún préstamo, y lloré de felicidad, de cansancio, de haber demostrado por fin a mí misma y a todos que puedo hacerlo sola. Me sequé la cara con la manga y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, pero una amplia sonrisa. Quería compartirlo con alguien, llamar, contarlo, escuchar algo como bien hecho o estoy orgulloso de ti. Saqué el teléfono y revisé los contactos. Brandy se alegrará, pero está trabajando. ¿Algún amigo? La mayoría estaban lejos, hacía tiempo que no hablábamos. Mis padres. Miré el contacto de mi madre, luego el de mi padre. Son mis padres. Deben alegrarse por mí. ¿No es así? Arranqué el coche y fui a verlos. Llegué a la casa de mis padres a las 4 de la tarde. El sol brillaba intensamente. En el césped había hojas que mi padre aún no había recogido. Aparqué justo delante del porche, apagué el motor y me quedé sentada un momento mirando las ventanas familiares con cortinas blancas. La puerta se abrió y mi padre salió al porche. Detrás de él mi madre. Ambos miraron el coche y luego a mí. Salí sonriendo, esperando su reacción. Bien hecho, dijo papá después de una pausa. Su voz era tranquila, sin emociones. Al menos no tuve que suplicarles. Sentí como se me congelaba la sonrisa en la cara. Mamá bajó las escaleras, rodeó el coche y lo examinó con ojo crítico. Ya ves, podías cuando querías, dijo, y en su voz había algo parecido al desdén. Siempre decías que no había suficiente dinero, pero resulta que simplemente no querías esforzarte. Me esforcé, dije en voz baja. Siempre me esforcé.
Mamá hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Entra, ya que has venido, estoy preparando la cena. Los seguí al interior de la casa. Dentro olía a pollo frito y patatas. Trisha estaba sentada en el sofá del salón, absorta en su teléfono. Cuando entré, levantó la vista y en su rostro apareció algo parecido a una sonrisa, pero fría y desagradable. Vaya, mirad quién ha venido a presumir, dijo. No estoy presumiendo, respondí. Solo quería compartirlo, pues ya lo has compartido. Trisha volvió a bajar la vista al teléfono. Todos lo hemos visto. En la mesa reinaba el silencio. Mamá servía la comida en los platos y papá llenaba los vasos de agua. Trisha comía despacio, sin apenas tocar el pollo. Intenté hablar del coche, cuánto tiempo lo había buscado, cómo había comprobado todos los detalles, lo contenta que estaba de tener por fin su propio medio de transporte. Mis padres asintieron, pero sus miradas estaban en otra parte. ¿Y el trabajo?, preguntó mi madre por fin. Bien, hay mucho trabajo, pero me estoy acostumbrando. ¿Sigues en el mismo hospital? Sí, mi madre asintió y cortó un trozo de pollo. ¿Y tú, Trisha, cómo estás?, preguntó papá, y vi cómo su rostro se animaba, se volvía más cálido. Normal, dijo Trisha, sin levantar la cabeza. En la tienda dicen que pueden ascenderme a asesora senior. Oh, eso es estupendo. Mamá sonrió con sinceridad, ampliamente como nunca me había sonreído a mí. Estamos orgullosos de ti, hija. Miré mi plato y sentí un nudo en la garganta. Acababa de comprarme un coche, yo sola, sin ayuda de nadie, pero a ellos no les importaba. Para ellos era más importante que Trisha pudiera ascender en la tienda de cosméticos, donde llevaba trabajando 6 meses de los 10 que llevaba trabajando en total. El resto de la cena me quedé sentada en silencio. Hablaban de sus cosas, de los vecinos, de una serie, de que había que arreglar el desagüe. Era como si fuera invisible, como si no estuviera en la mesa. Después de cenar empecé a recoger los platos, pero mi madre dijo que ella se encargaría. Salí al pasillo y cogí mi chaqueta. En ese momento se acercó Trisha. Wendy, ¿podemos hablar? Me di la vuelta, estaba cerca, demasiado cerca, y tenía una expresión en el rostro que no podía descifrar. ¿Sobre qué? Entiendes que ahora mismo lo estoy pasando mal, ¿verdad? Su voz era suave, casi tierna. Estoy intentando recuperarme, de verdad que lo intento, pero sin esa cuenta es difícil. Sabía dónde quería llegar. Quizás podrías devolverme el acceso. Trisha me tocó la mano. No abusaré de ello, lo prometo. Solo por si acaso. Ya ves que lo estoy intentando. No, le dije. Su mano apretó la mía con más fuerza. ¿Qué? No, retiré la mano. No te devolveré el acceso. Su expresión cambió instantáneamente. La ternura desapareció y fue sustituida por algo frío y duro. Te arrepentirás, dijo en voz baja pero con claridad. Esto no va a quedar así, Wendy. Se dio la vuelta y regresó al salón. Me quedé en el pasillo sintiendo que mi corazón latía demasiado rápido. Luego cogí las llaves y salí de la casa sin siquiera despedirme. Apenas recordaba el camino a casa. El coche parecía conducirse solo, mientras yo daba vueltas en mi cabeza a las palabras de Trisha, la expresión de su rostro, esa frialdad en sus ojos. En casa llamé inmediatamente a Brandy. Descolgó al tercer tono. ¿Qué ha pasado? Le conté mi visita a mis padres, mi conversación con Trisha, la amenaza. Brandy se quedó en silencio durante unos segundos. Las personas a las que se les corta el dinero son impredecibles, dijo finalmente. Wendy, ten cuidado, lo digo en serio. ¿Crees que realmente hará algo? No lo sé, pero más vale prevenir. Esa noche dormí mal. Cada ruido en el pasillo me despertaba. Por la mañana me sentía destrozada, pero me obligué a levantarme, a hacer café y prepararme para ir al trabajo. La semana siguiente transcurrió tranquilamente, demasiado tranquilamente si lo pienso bien.
Trisha no escribió ni llamó. Mis padres tampoco dijeron nada. Iba al trabajo en mi coche nuevo, disfrutando de cada minuto al volante. Era la libertad, no tener que esperar el autobús, no depender de los horarios, no aglomerarse con otros pasajeros. Una noche llevé a Brandy a casa después del turno. Vivía al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa con contraventanas azules. Gracias por traerme, dijo al salir. Y Wendy, disfruta de tu coche, te lo mereces. Le sonreí y me fui a casa. Esa mañana me desperté temprano a las 6. Afuera todavía estaba oscuro, solo las farolas iluminaban la calle. Me acerqué a la ventana para ver el tiempo y decidir si necesitaba llevar paraguas. Y me quedé paralizada. Mi coche estaba aparcado debajo de la ventana, pero estaba destrozado. Toda la carrocería blanca estaba llena de profundos arañazos, largos como si alguien hubiera pasado deliberadamente algo afilado desde el capó hasta el maletero. El parabrisas estaba roto con una gran grieta en el centro, de la que partían otras más pequeñas como una telaraña. En el asfalto alrededor había trozos de cristal que brillaban a la luz de la linterna. No respiraba. Simplemente me quedé allí de pie, mirando sin poder creer lo que veían mis ojos. No podía ser verdad. Tenía que ser un error, una pesadilla, pero era la realidad. Cogí el teléfono y marqué el número de la policía. La voz al otro lado del auricular era tranquila, profesional. Diga la dirección, describa la situación. Quédese donde está. La patrulla llegará en 15 minutos. Me vestí sin lavarme y salí corriendo a la calle. Me acerqué al coche sin atreverme a tocarlo. Los arañazos eran profundos hasta el metal. Alguien lo había hecho durante mucho tiempo con esmero. No era un acto de vandalismo fortuito, era algo personal. El coche de policía llegó en 12 minutos. Salieron dos personas. Un hombre de unos 35 años, alto, con cara de cansancio y ojeras, y una mujer joven que parecía recién salida de la academia. Soy el oficial Tember, dijo el hombre mostrando su placa. ¿Es este su coche? Sí. Cuénteme qué ha pasado. Me desperté, me acerqué a la ventana y lo vi. Anoche cuando aparqué todo estaba bien. Temberg rodeó el coche, examinando atentamente los arañazos. Su compañera tomaba fotos, agachándose y disparando desde diferentes ángulos. ¿Hay cámaras aquí?, preguntó Temberg. Miré a mi alrededor. Había una cámara en el edificio de enfrente, pero apuntaba a la entrada, no al aparcamiento. No sé si graba esta zona, dije. Lo comprobaremos. Temberg anotaba algo en su libreta. ¿Tiene alguna idea de quién podría haberlo hecho? ¿Algún conflicto con alguien? ¿Alguna discusión? Dudé. En mi cabeza daba vueltas la cara de Trisha, sus palabras. Esto no quedará así. Quizás dije finalmente. Tengo mis sospechas. Temberg levantó la vista. Tiene que dar un nombre, mi hermana. Hemos tenido una discusión recientemente. Me amenazó. Temberg miró a su compañera. ¿Cómo se llama? Trisha Collins. Lo anotó. Hablaremos con ella. Pero, querida, hay pocas posibilidades de encontrar al culpable. Si las cámaras no han grabado nada, hay pocas pruebas. Pero lo intentaremos. Tomaron mis datos, prometieron ponerse en contacto si había novedades y se marcharon. Me quedé sola junto a mi coche averiado. El sol ya había salido, tiñendo el cielo de color rosa. Era bonito, irónicamente bonito. Me senté en el bordillo y miré los arañazos y los cristales rotos. Todo lo que había conseguido, por lo que había luchado tanto, había sido destruido en una sola noche. Y lo sabía, con absoluta y fría certeza sabía quién lo había hecho. Pero saberlo y demostrarlo son dos cosas diferentes. Pasó una semana y no había noticias de la policía. Les llamé 2 veces, la primera al tercer día y la segunda al quinto. En ambas ocasiones me respondió alguien de la comisaría, no Temberg. Es por motivos de trabajo, señora Collins.
Nos pondremos en contacto con usted si hay alguna novedad. Llevé el coche al taller. El mecánico, un hombre corpulento de unos 60 años con bigote y un olor permanente a aceite de máquina, examinó los daños y silbó. Alguien le tiene mucha manía, dijo. Lo han hecho a propósito, con mucho esmero. El parabrisas se puede cambiar, pero la carrocería va a salir caro. ¿Cuánto? Unos 4.000 $. Se puede abaratar si se utilizan piezas de segunda mano, pero no garantizo que el color coincida. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. $4.000. Era casi todo lo que había ahorrado en todo el año. Seguí yendo al trabajo en autobús, como antes. Brandy me preguntaba cómo estaba y yo le respondía brevemente, bien, pero en realidad no podía pensar en nada más. Todo el tiempo tenía en la cabeza el rostro de Trisha, su amenaza, su fría seguridad. Al sexto día me desperté a las 5 de la mañana y me di cuenta de que ya no podía seguir esperando. La policía no encontraría nada. La cámara de la casa de enfrente no captaba el aparcamiento. No había testigos. Si quería demostrar que había sido Trisha, tendría que hacerlo yo misma. Me vestí, cogí el teléfono y una linterna y salí a la calle. Hacía frío, estaba oscuro, solo algunas ventanas de los edificios vecinos estaban iluminadas. El estacionamiento de mi edificio estaba vacío. Mi coche, por supuesto, no estaba allí. Estaba en el taller mecánico a 3 manzanas de allí. Me acerqué al lugar donde estaba aparcado esa noche. El asfalto estaba un poco más claro allí. Aún se veían pequeños fragmentos de vidrio que no había notado antes. Me agaché y lo iluminé con la linterna. Vidrio, guijarros pequeños, un envoltorio de caramelo arrugado. Di una vuelta alrededor mirando al suelo. Recordaba cada detalle de aquella escena matutina. Dónde estaban los arañazos, cómo estaban esparcidos los trozos de cristal. Alguien se había parado aquí junto a la puerta del conductor y había arañado metódicamente la carrocería. Le llevó tiempo, al menos 15 minutos, si no más. Me acerqué a los arbustos que crecían al borde del aparcamiento, pequeños, espinosos, con hojas amarillas. Debajo de ellos estaba oscuro y me agaché, iluminando con la linterna basura, hojas, una botella de plástico, y entonces vi algo brillante. Extendí la mano y saqué una bufanda. Era fina, azul, llena de pequeñas lentejuelas que se desprendían y caían sobre mis dedos. La acerqué a la luz de la linterna. Las lentejuelas brillaban, eran pequeñas, plateadas y se pegaban a todo. Entonces lo recordé. Hace un mes, cuando todavía nos hablábamos, Trisha me enseñó una foto en Instagram. Había comprado un nuevo iluminador, uno caro de una marca famosa. Me dijo que era maravilloso, pero que se desprendía por todas partes, incluso en la ropa. Se reía de ello y decía que ahora todo su apartamento estaba lleno de purpurina. Envolví con cuidado la bufanda en la bolsa que había traído conmigo. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban. Sigue buscando, me dije a mí misma. Seguí caminando a lo largo del estacionamiento, luego hacia la hierba detrás de él. Amanecía, el cielo al este se volvía gris. Me senté de nuevo mirando el suelo. Aquí en la hierba algo brillaba. Lo recogí. Una bola de cristal, pequeña, del tamaño de la mano de un niño, con la inscripción en letras doradas. Feliz Navidad. Tenía una pequeña grieta en un lado como si se hubiera caído y golpeado contra algo duro. Mis manos se paralizaron. Recordaba esa bola. La Navidad pasada mi madre nos regaló a Trisha y a mí 2 juegos iguales de adornos para el árbol, 6 bolas en cada caja, todas con la misma inscripción. Colgué las mías en un pequeño árbol artificial que tenía en casa y después de las fiestas las guardé cuidadosamente en la caja. Trisha se jactaba de haber decorado su árbol con ellas e incluso me envió una foto. Recordaba esas bolas colgando de las ramas verdes. Envolví la bola en otra bolsa separada de la bufanda. ¿Pruebas? Indirectas, pero pruebas.
Volví a casa, preparé café, me senté en el sofá y me quedé mirando durante mucho tiempo las dos bolsas que había sobre la mesa. Luego cogí el teléfono y busqué la dirección de Trisha en los contactos. Vivía a 20 minutos en coche de allí, en un edificio nuevo que sus padres habían alquilado para ella. Fui allí en autobús, con las bolsas en el regazo, la gente a mi alrededor leía libros, miraba por la ventana, escuchaba música con auriculares. Nadie me prestaba atención y yo iba a ver a mi hermana para acusarla de un delito. El edificio era alto, de cristal, con un guardia de seguridad en la entrada. Le di mi apellido y él llamó por el interfono. Un minuto después respondió: «Pásela». Subí en ascensor hasta la 8ª planta. El pasillo estaba limpio, con una moqueta gris y paredes blancas. El apartamento de Trisha era el tercero a la derecha. Llamé a la puerta, abrió casi inmediatamente. Llevaba un traje de casa y el pelo suelto. Parecía como si acabara de despertarse, aunque ya eran las 9 de la mañana. «Wendy, ¿qué haces aquí? Tengo que hablar contigo». No se apartó de la puerta. «Ahora no es el mejor momento». «Creo que es el mejor». Empujé la puerta y pasé junto a ella para entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor, un sofá blanco, una mesita de cristal, pósters con frases motivadoras en las paredes. Sobre la mesa de la cocina había una taza de café a medio terminar y junto a ella un teléfono. Trisha cerró la puerta y se volvió hacia mí. «¿Qué quieres? Sé que has sido tú». «¿Qué he sido?». Su voz era tranquila, pero vi cómo se tensaban sus hombros. «Mi coche. Lo has estropeado». Trisha se echó a reír. Fue una risa breve y aguda. «¿Estás loca?». «Porque ibas a serlo, porque no te devolví el acceso a mi cuenta, porque me amenazaste». «No te amenacé, solo dije la verdad. Dijiste que me arrepentiría y una semana después mi coche está destrozado. Es una coincidencia, Wendy. El vandalismo ocurre, no este». La miré directamente a los ojos. «Alguien lo hizo a propósito, y sé que fuiste tú». Trisha se acercó. En su rostro apareció la misma sonrisa fría que entonces en el pasillo de la casa de sus padres. «¿Y qué? Demuéstralo. Tengo pruebas». «¿Qué pruebas?». Saqué la bufanda de la bolsa y la puse sobre la mesa. Las lentejuelas se esparcieron sobre la superficie blanca. «Es tu bufanda. La encontré junto a mi coche, con las mismas lentejuelas que tu rotulador». Trisha miró la bufanda y luego a mí. «Esa bufanda no es mía». «Mientes». «Wendy, hay miles de bufandas como esa. Cualquier chica podría haberla perdido allí». Saqué la segunda bolsa y extraje la bola de cristal. «¿Y esto?». «Es la misma bola que nos regaló mamá las navidades pasadas. La encontré en la hierba cerca del aparcamiento». Trisha palideció. Su mirada se desplazó de la bola a mi cara. «Hay millones de bolas como esa», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «No con esa grieta, no con esas huellas dactilares. Estoy mintiendo. No envié la bola para que la analizaran. Todavía no, pero ella no lo sabe». «No puedes probar nada», dijo Trisha, pero dio un paso atrás. «Sí que puedo, y lo probaré. ¿Por qué haces esto?». Su voz se quebró de repente. «Soy tu hermana. Has destrozado mi coche, lo que tanto me ha costado conseguir, algo que significaba más para mí de lo que tú puedes entender». «¿Es solo un coche?». «No». Me acerqué. Era mi libertad, mi prueba de que podía valerme por mí misma, sin mis padres, sin ti, sin todos los que solían utilizarme, y tú me lo has quitado». Trisha me miró y vi cómo cambiaban las emociones en sus ojos. Primero ira, luego miedo, luego ira otra vez. «Está bien», dijo finalmente. «Sí, fui yo. Contenta lo hice porque te lo merecías». Había encendido la grabadora de mi teléfono antes de entrar en el apartamento. Estaba en mi bolsillo grabando cada palabra. «¿Por qué me lo merecía? ¿Porque eres una egoísta?».
Trisha hablaba en voz baja, pero cada palabra estaba llena de veneno. Siempre ha sido así. Fingías ser buena, correcta, pero en realidad solo querías parecer mejor que yo. Y cuando te pedí ayuda, te negaste. A tu propia hermana. Te ayudé durante 3 años. No fue suficiente. Cogí el bolígrafo y el pañuelo de la mesa con cuidado, sin tocarlos con las manos desnudas. Voy a ir a la policía, dije. Haz lo que quieras. Trisha cruzó los brazos sobre el pecho. No te creerán, ya lo veremos. Salí del apartamento, crucé el pasillo y bajé en el ascensor. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las bolsas. En el autobús me senté en el asiento trasero y escuché la grabación. La voz de Trisha clara y nítida. Sí, fui yo lo hice. La comisaría era pequeña, con bancos desgastados en el pasillo y olor a café. Pedí ver al oficial Tember, me dijeron que esperara. Me senté durante 20 minutos apretando las bolsas contra mis rodillas. Finalmente apareció, tan cansado como yo, con ojeras. Señora Collins, hay novedades sobre su caso. Sí, tengo pruebas. Pasamos a su despacho, pequeño y abarrotado de carpetas y tazas de café. Puse la bufanda y la bola sobre la mesa, le conté dónde las había encontrado y le mostré la grabación de la conversación. Tenberg escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminé, tomó la bola con cuidado, sujetándola por los bordes. ¿La tocó? No, solo a través de la bolsa. Bien, me miró. Podemos analizarla en busca de huellas dactilares. Si tiene las huellas de su hermana, será una prueba, pero el análisis llevará tiempo. ¿Cuánto? Unos días, quizás una semana. Asentí. Esperaré. Los días siguientes se hicieron insoportablemente lentos. Trabajaba, volvía a casa, intentaba dormir, pero no podía conciliar el sueño. Me tumbaba en la oscuridad y pensaba en lo que pasaría si no encontraban huellas en la bolsa. ¿Qué pasaría si Trisha fuera más lista de lo que yo pensaba y las hubiera borrado? Brandy se dio cuenta de mi estado. Una vez, durante la pausa para comer, se sentó frente a mí y en silencio puso su mano sobre la mía. Todo irá bien, me dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque hiciste todo lo correcto, el resto no está en tus manos. Al quinto día sonó el teléfono. Un número desconocido. Respondí conteniendo la respiración. Señora Collins, soy el agente Tember. ¿Puede venir a la comisaría? ¿Hay noticias? Sí, es mejor que hablemos en persona. Llegué en media hora. Tember me esperaba en su despacho y cuando entré sonrió por primera vez en todo ese tiempo. En el trozo de tela se han encontrado huellas claras de su hermana, dijo. Vamos a abrir una causa penal. Daños a la propiedad y vandalismo. Se enfrenta a una multa y a una posible indemnización. Me quedé sentada, sin poder creerlo. Lo había conseguido, de verdad. Gracias, le dije. Ha hecho un buen trabajo. Tenberger dejó los papeles a un lado. No hay mucha gente que encuentre pruebas por su cuenta. Es que no podía esperar. Salí de la comisaría y por primera vez en una semana sentí que podía respirar normalmente. Pero junto con el alivio llegó algo más, una tristeza profunda y sorda. Había demostrado que mi hermana había destrozado mi coche. La había denunciado. Había roto definitivamente lo que quedaba de nuestra relación y ahora no había vuelta atrás. La vista judicial se fijó para las 10 de la mañana del jueves, 3 semanas después de la apertura del caso. Llegué 15 minutos antes. Me senté en un banco del pasillo y observé a la gente que pasaba, abogados con maletines, testigos que hojeaban nerviosamente sus papeles, guardias de seguridad que parecían aburridos. Tember se acercó a las 9:30 y me saludó con la cabeza. ¿Listos? Creo que sí. Será rápido, las pruebas son evidentes, el peritaje es claro. Solo tendrán que confirmar sus declaraciones. Entramos en la sala. Era una sala pequeña, con bancos de madera, mesas para los abogados y el sillón del juez. Olía a papel viejo y a algo más.
tal vez miedo, tal vez expectación. Trisha ya estaba allí. Estaba sentada a la izquierda junto a ella, un abogado, un hombre joven, con traje oscuro que hojeaba documentos. Trisha no se giró cuando entré. Mantenía la espalda recta y miraba al frente. Detrás de ella, en los bancos del público, estaban sentados mis padres. Mi madre, con un vestido oscuro, tenía las manos apretadas sobre las rodillas. Mi padre, con una chaqueta gris, tenía el rostro impasible. Ellos tampoco me miraron. Me senté en mi banco a la derecha. Denver se sentó a mi lado y abrió su cuaderno. Todos de pie, comienza la sesión. Nos levantamos. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño y aspecto severo. Se sentó y se alisó la toga. Caso número 4892. Collins contra Collins. Daños a la propiedad. Leyó el resumen de los cargos y luego me pidió que prestara declaración. Me levanté y me acerqué al estrado. Conté todo, cómo descubrí los daños, cómo encontré las pruebas, cómo grabé la confesión de Trish. El abogado de Trish se levantó cuando terminé. Señora Collins, usted afirma que su hermana confesó haber cometido el delito, pero ¿no es posible que usted la provocara para que dijera eso? ¿No la obligó a decir lo que usted quería oír? No la obligué, le pregunté y ella respondió. Pero usted fue a su casa, ¿verdad? Entró sin que la invitaran. Llamé a la puerta y ella abrió, pero no le invitó a entrar. Dudé. No, pero ella no se opuso. El abogado asintió y anotó algo. Ahora llamaron a una experta, una mujer del laboratorio forense, que confirmó que se habían encontrado huellas dactilares claras de Trish Collins en la lámina de cristal. Mostró las fotografías y las comparó con la base de datos. El abogado de Trish intentó cuestionar la calidad del peritaje, pero la experta respondió con seguridad, sin vacilar. Las huellas se han identificado correctamente, se ha seguido el procedimiento. Luego llamaron al mecánico del taller, habló sobre la magnitud de los daños y mostró fotos de la carrocería y el parabrisas. Calculó los daños en $4,100. La jueza escuchó con atención y a veces tomó notas. Cuando todos los testigos terminaron de declarar, le pidió a Trisha que se acercara. Mi hermana se levantó. Vi cómo le temblaban las manos mientras se dirigía al estrado. Parecía más pequeña de lo habitual, como si se hubiera encogido. Señora Collins, ¿se declara culpable de dañar la propiedad de su hermana? Trisha se quedó en silencio durante unos segundos. Yo estaba enfadada. Me quitó el acceso al dinero y eso no responde a mi pregunta. ¿Se declara culpable? Sí. Se hizo el silencio en la sala. Mamá sollozó en silencio. Papá se quedó inmóvil. La jueza cerró la carpeta y se quitó las gafas. El caso es evidente. Las pruebas son convincentes. Se ha obtenido una confesión. Dictamino la sentencia. Trisha Collins está obligada a indemnizar a la parte perjudicada con el 37% del valor total del vehículo, que asciende a $4,100. Esto corresponde a los daños estimados por los daños en la carrocería y otros gastos de reparación. El pago deberá efectuarse en un plazo de 90 días. Se levanta la sesión. Golpeó con el martillo. Todos comenzaron a levantarse. Yo me quedé parada, sin moverme. $4,100. Trisha tendrá que pagar. Ella, que nunca tuvo dinero propio, que siempre vivió a costa de otros. Me di la vuelta. Mis padres salían sosteniendo a Trisha por los brazos. Mamá lloraba abiertamente. Papá miraba fijamente al frente. Trisha caminaba entre ellos con la cabeza gacha. Salimos del edificio del tribunal al mismo tiempo. Yo iba unos pasos detrás de ellos. Se detuvieron en las escaleras y de repente Trisha se dio la vuelta. Wendy tenía la cara roja y los ojos hinchados por las lágrimas. Wendy, por favor, somos hermanas. Retira la denuncia, di que te has equivocado. Di que no fui yo. Me detuve y la miré.
Mamá también se volvió con una mirada suplicante. Hija, ¿cómo puedes? Es tu hermana. La familia debe perdonar. ¿Perdonar? Sentí como algo frío brotaba dentro de mí. ¿Perdonar que destruyera mi coche? ¿Que me utilizara durante años? ¿Que siempre estuvierais de su parte incluso cuando ella no tenía razón? Siempre os hemos querido a las dos por igual, dijo papá, pero su voz sonaba insegura. No, negué con la cabeza. La queríais más a ella, siempre, y me acostumbré a vivir con eso, pero ahora no voy a aguantarlo más. Trisha dio un paso hacia mí. Por favor, no tengo tanto dinero. No sé cómo lo pagaré. La miré fijamente durante un largo rato. Recordé cómo se reía en esa mesa el día de Acción de Gracias, cómo decía que pedir dinero era vergonzoso, cómo me miraba con superioridad, como si yo no fuera nada. No pidas clemencia a las personas a las que has hecho daño, le dije con calma. Es vergonzoso. Trisha se quedó paralizada. Su rostro se descompuso, se dio la vuelta y bajó las escaleras llorando. Mamá me lanzó una última mirada, llena de dolor y decepción, y corrió tras ella. Papá se quedó un momento más. Luego también se fue sin decir nada. Me quedé sola en las escaleras. A mi alrededor pasaban personas, algunas hablando por teléfono, otras fumando, apoyadas en la barandilla. Yo me quedé allí de pie, viendo cómo se alejaba mi familia. Denver se acercó a mí. ¿Estás bien? Sí, asentí con la cabeza. Gracias por todo, de nada. La justicia ha prevalecido. Se marchó y yo también me puse en marcha por fin. Me devolvieron el coche una semana después del juicio. Fui al taller y el mecánico me mostró el resultado. La carrocería estaba reparada y el parabrisas sustituido, pero si se miraba de cerca se veía que el tono de la pintura era ligeramente diferente. Las rayaduras estaban pintadas, pero no a la perfección. Es lo mejor que pude hacer, dijo el mecánico, pero funciona como nueva, asentí. Le pagué, parte lo cubrió el seguro y el resto lo pagué con mis ahorros. Me senté al volante y me fui a casa. La vida volvió a la normalidad. El trabajo, la rutina, los cambios. Brandy me preguntó por el juicio y le conté brevemente. Ella escuchó sin interrumpir y luego simplemente me abrazó. Eres una heroína, me dijo. No me siento una heroína, pero lo eres. Mis padres no se pusieron en contacto, Trisha tampoco. No les escribí ni les llamé. A veces por la noche, tumbada en la cama, pensaba en ellos, en lo que estarían haciendo, en lo que estarían hablando. ¿Se arrepentía mi madre de cómo habían salido las cosas? Entendía mi padre que yo tenía razón, pero no había respuestas. Y quizá nunca las habría. 3 meses después del juicio estaba sentada con Brandy en una pequeña cafetería cerca del hospital. Acabábamos de terminar nuestro turno, ambas cansadas pero sin ganas de irnos a casa. Brandy me contó que su hijo finalmente había llamado después de 2 meses de silencio. ¿Sabes? Yo también tuve que elegir una vez, dijo mientras removía el azúcar en su café, entre ser conveniente para todos y ser yo misma. Mi marido quería que dejara el trabajo, me quedara en casa y lo esperara. Decía que era lo correcto, que eso es lo que hacen las mujeres normales. Pero yo amaba mi trabajo, me encantaba ayudar a la gente. Y cuando le dije que no lo dejaría, me llamó egoísta. ¿Qué hiciste? Pedí el divorcio. Brandy sonrió, la mejor decisión de mi vida. Él se fue, se llevó la mitad del dinero, puso a mi hijo en mi contra, pero yo seguí siendo yo misma. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Asentí con la cabeza, mirando por la ventana. Detrás de él, en el aparcamiento, estaba mi Toyota, blanco con marcas apenas perceptibles de reparación. El mío. Mi teléfono sonó. Un mensaje de mi padre, el primero en 3 meses. Lo abrí. Trisha se ha mudado con nosotros. Lo está pasando mal. ¿Podrías llamarla? Leí el mensaje 2 veces. Luego bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa.
¿De ellos? Preguntó Brandy. Sí, ¿vas a responder? No. Vale. Terminamos el café y salimos a la calle. El aire era fresco y olía a lluvia. Me acerqué al coche y abrí la puerta. Brandy me dijo adiós con la mano y se dirigió a su coche. Me senté al volante y arranqué el motor. Saqué el teléfono y abrí las notas. Escribí, nota para mí misma. Cuando alguien te diga que eres tímida, comprueba si no es él quien tiene miedo de perder el control sobre ti. Guardé el teléfono en el portavasos. Miré por la ventana a la calle, a la gente que pasaba, a la vida que continuaba independientemente de mis problemas, y sentí algo inusual. Paz, no felicidad, no, pero paz. Quizás había perdido a mi familia, quizás ahora pasaría las fiestas sola, sin comidas familiares, sin regalos bajo el árbol, sin esa sensación de pertenencia que debe dar la familia. Quizás mi madre nunca me llame para preguntarme cómo estoy, quizás mi padre nunca me diga que está orgulloso de mí, pero por primera vez en mi vida no me sentí como un saco de boxeo. Por primera vez no permití que nadie me utilizara, se burlara de mí o menospreciara mis logros. Puse límites y aunque esos límites me costaron caro, valieron la pena. Arranqué el coche y me fui a casa. En el espejo retrovisor se reflejaba la cafetería, Brandy subiéndose a su coche, la calle donde acababa de tomar la decisión más importante de mi vida, seguir siendo yo misma. El camino era largo, pero no tenía prisa. Encendí la radio y bajé un poco la ventanilla. El aire fresco me movía el pelo. Sonreí, no ampliamente, no felizmente, pero con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo estaba bien.